Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo y hoy tenemos el clásico de los clásicos, que es Emilio Carrillo, nuestro amigo, que bueno, próximamente va a venir a Valencia, por cierto, Emilio, pero eso lo vamos a decir en otro momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Pues por aquí todo muy bien, Aurelio. Muchísimas gracias. Espero que tú también. Sí. Y encantado, encantado de compartir nuevamente contigo, con tú mismo. Así que es un auténtico placer. Bueno, vamos a ver qué sale de esta charla, porque mira, le vamos a contar a los amigos, eh, pensábamos en función de exprimir un poco los temas en profundidad, calar, cuál podríamos abordar. Y salió el tema de la sabiduría y la dimensión ética y práctica. Esto es a grandes rasgos, pero también hablado o señalado hacia eh, el tema de la administración de nuestro futuro común como humanidad en los distintos tiempos, ¿no? Y cómo llegamos a este momento, qué puede pasar en el futuro. Más que nada porque compartíamos un material de un historiador que gentilmente tú me invitaste a ver y yo digo, es una cuestión clave. Depositamos nuestra confianza para que rijan, gobiernen, administren nuestro futuro gente que en el papel y según el desenvolvimiento de la historia se ha ido, creo que de más a menos, o puedo equivocarme, justamente haciendo hincapié en el tema de la sabiduría para ver en manos de quién depositamos nuestra confianza y el poder de la administración de la cosa pública, que esto es mucho Mm. más moderno, ¿no? Emilio, vamos a ver, el punto de arranque para mí era, una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento y finalmente la sabiduría. Y claro, vivimos en una etapa donde destaca la información, se dice que vivimos en la era de información, luego un poquito el conocimiento, vemos en las tertulias a gente que se le invita por su conocimiento a opinar de lo que sea, y finalmente la sabiduría que, bueno, no goza del prestigio de los dos anteriores, más bien poco, Mm. y se la circunscribe más al ámbito individual que social, la sabiduría. Pero esto no fue siempre así en la historia, veamos. Yo para arrancar, a ver si te parece bien, en Proverbios, en la Biblia, se dice, Mm. y dijo la sabiduría divina, y esto es lo que dijo, por mí reinan los reyes y los legisladores disciernen lo que es justo. Con el tiempo los cristianos pusieron la sabiduría divina encarnada en Jesús, ¿no? Em, Luego Platón habló de democracia, pero también puso otros ejemplos. eh, Debían gobernar los aristoides. A ver, para ordenarnos, Mm. la sabiduría y la administración de el conjunto de un pueblo. Mm, ¿Desde qué lugar lo podríamos comenzar a analizar? Mm. Ciertamente hoy este tema que vamos a abordar no es un tema, entre comillas, que despierte interés, Para nada. para nada. Sin embargo, Sin embargo, lo abordamos porque los dos de alguna forma percibimos, intuimos o incluso sabemos que es un tema de gran repercusión real y Mm, que aunque no tenga un interés mayoritario, sin embargo, sí debería tener el interés de todas las personas que se acercan a lo que está ocurriendo mm, y no solamente a lo que está ocurriendo, sino a su desenvolvimiento desde una perspectiva consciente. exacto. Podríamos decir en ese sentido, para empezar, al hilo de tus palabras, que son cosas totalmente distintas, la información, el conocimiento y la sabiduría. Ujú, La información, bueno, pues la información es tener información, tener datos, etcétera, etcétera. Y eso para nada tiene ni incluso que ver con el conocimiento, porque muchas veces mm, esa avalancha de información, de hecho se dice que vivimos en eso, en una avalancha de información, mm, pues no es retenida por las personas. Con lo cual, realmente, más que de conocimiento, sirve de entretenimiento, por decirlo de una forma coloquial. mm.
Con relación al conocimiento, el conocimiento, lo que hoy se llama incluso la sociedad del conocimiento, ¿no? Nos damos pomposamente ese nombre. El conocimiento, a su vez, es como un peldaño muy inferior a la sabiduría, porque le falta una serie de requisitos que históricamente se le ha dado a la condición de sabio y se le ha dado a ese estado que es la sabiduría. Hay Ujú, uno de ellos que es muy, muy importante y nosotros aquí, tú y yo, hemos hablado mucho de la sociedad que ha matado a Dios, es decir, mm, una sociedad que ha expulsado lo trascendente, ha expulsado una visión de la vida donde se mira y se percibe más allá de la apariencia, más allá de lo material, más allá de lo superficial, y se inquiere, se mira, se indaga sobre la esencia, ujú, eso que está más allá de la apariencia y que en el ser humano, de hecho, pues ni más ni menos que aquello en nosotros que no muere cuando se produce el fallecimiento físico. Pues bien, la sociedad actual en lo personal y en lo social expulsa, destierra lo trascendente. Y precisamente una visión trascendente ha sido una de las características que los sabios y sabias han destacado a lo largo de la historia de la sabiduría. Es decir, que no se puede tener sabiduría si a la apariencia no se le une la esencia, si mm, a la información, el conocimiento, la indagación acerca de la apariencia no se le une también una indagación, una investigación y una mirada profunda acerca de lo que está más allá de la apariencia de esa esencia. Eso diríamos que marca un elemento clave. Hay otro elemento clave a tener muy en cuenta y es que la sabiduría, tal como se ha entendido históricamente, repito, por los sabios y por las sabias, se basa y tiene un pilar fundamental en la sed de verdad y en la sencillez. Una mm, persona sabia es una persona que tiene sed de verdad. Y este término sed es importante, ¿no? Porque muestra que no se trata de conocer por conocer o tener información por tener información. No, se trata de aspirar a alcanzar eso que podemos denominar verdad, que existir existe, aunque actualmente esta sociedad todo lo introduzca en el relativismo escéptico del que también tú y yo hemos compartido, pero sin embargo claro que hay una verdad de la vida, hay una verdad de la existencia, hay unos principios, hay unos valores, hay unos patrones, hay unas leyes y la indagación sobre eso es lo que debe animar a la persona, entre comillas, que se considere sabia, es esa sed de verdad y la sencillez, no caer nunca en el engreimiento, el ser conscientes de que el camino de la sabiduría es eso, un camino, que la sabiduría no es una meta, sino que es un camino que además ya no solamente es un camino, es cada paso del camino. Y se trata de disfrutar, se trata de sacarle jugo a cada paso del camino. Fíjate que en la antigua Grecia, filósofos como por ejemplo Sócrates empezaron a hablar precisamente de filósofo, no mm, ya solamente de sofía, sabiduría, sino que hablaban de filosofía. Eso mm, de la filosofía, ¿qué es? El amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría, filosofía, el amor a la sabiduría. Y ellos no se consideraban sabios, se consideraban filósofos, es decir, se consideraban que amaban la sabiduría y estaban paso a paso en el camino hacia ella, pero lejos de alcanzarla, porque no caían en el engreimiento, no caían en la soberbia. Igualmente, Aurelio, cuando hablamos de esa sabiduría también se distingue porque a la persona que aspira a ella le lleva a indagar campos y ámbitos muy distintos. Es mm, lo que podemos denominar, utilizando una expresión más moderna, el espíritu renacentista. Es decir, el no conformarte con saber mucho de algo, sino que te das cuenta que para avanzar en la sabiduría, en ese camino que hay que hacer paso a paso, hay que abarcar muchos temas distintos. Hay que tener una mirada, como decimos ahora, holística, ujú, porque si no, no vas a alcanzar la sabiduría. Es decir, la especialización en algo no te hace de ninguna forma sabio. Puede ser que conozcas mucho de algo muy concreto, pero mientras más que te especialice y más te cierre en esa especialización, menos sabio serás. Esto en la actual sociedad es una evidencia, ¿no? Que lo que se prima mucho es
la especialización, saber mucho de una determinada cosa. Pues bien, desde el punto de vista de la sabiduría es holística, la sabiduría es integrativa. Igualmente, la sabiduría es existencial, es decir, la persona que va avanzando en la sabiduría la integra y forma parte de su vida, la va metiendo en su vida propia, va influyendo en su dinámica y en su práctica de vida. Y todo esto concluye finalmente, para terminar esta especie de caracterización rápida de lo que es la sabiduría frente a otras cosas como la información y el conocimiento, todo esto tiene como corolario que la persona que va avanzando seriamente en el camino de la sabiduría es una persona que va alcanzando lo que en el mundo latino se llamó la auctoritas. La auctoritas. ¿Qué es eso, la auctoritas? Es una autoridad que no viene de un nombramiento, no viene de un cargo, no viene del desempeño de un puesto de responsabilidad. No, la autoritas es la autoridad que deriva de la propia persona porque es sabia y los demás se dan cuenta. Hay algo en su presencia que le da esa autoridad. También tiene relación con el carisma. Esa autoritas tiene relación con el carisma. A partir de todo esto que acabamos de compartir, a lo largo de la historia de la humanidad y para enfocar la segunda parte de lo que has planteado y abrir ahora el campo por el que vayamos discurriendo al hilo de tu batuta, ha habido en la historia grandes sabios que lo que se han planteado es, a la hora de la gestión pública, a la hora de poner la comunidad en manos de hombres y de mujeres, ¿en qué manos deberíamos poner la gestión de la polis? Decían los griegos, de ahí vino precisamente el término política. ¿En qué tipo de manos debemos poner la gestión de la cosa pública, res pública, de donde vino la palabra república? ¿En qué manos debemos poner la gestión de la cosa pública? ¿En qué manos debemos poner la gestión política, la gestión de la polis? Y a partir de ahí, grandes personajes como Platón lo tenían absolutamente claro. El gobierno debe ser un gobierno de los sabios, un gobierno de los sabios. Deben ser las personas que tienen esta condición, que tienen esta cualidad, que va unido a esa autoritas que no hay que darle, sino que lo tienen per se, por su forma de vida, por su presencia, por su experiencia, tienen un respeto ganado y es precisamente ese tipo de personas en las que hay que confiar a la hora de depositar ni más ni menos que la responsabilidad de la gestión de la cosa pública. A partir de ahí surgió el término que acabo de mencionar hace un momento, el gobierno de los sabios, ¿no? Como la forma ideal de llevar esto a cabo. Posteriormente, en el mundo romano, tuvieron menos ambición. Es decir, el mundo romano estableció, tenía muy clara la diferencia entre lo que es esta presencia, ¿no? Lo que es esta autoritas a la que acabo de hacer mención, y potestas. Potestas sería el poder que deriva del puesto, el poder que deriva del cargo. Entonces los romanos se dieron cuenta de que una cosa es potestas y otra cosa es autoritas, pero no aspiraron a la unión de ambas, es decir, no aspiraron a que el cargo público, potestas, estuviera en manos de aquellos con autoritas, sino que dijeron, esto parece que es un imposible, así que lo que vamos a hacer es diferenciar. Hay personas que no tienen autoritas, pero que tienen potestas porque son nombrados, y en segundo lugar hay personas con autoritas. Bueno, pues vamos a darle a los dos un lugar en el imperio. Y en el imperio romano, en sus normas, en sus prácticas, se diferenciaba la persona con potestas, que su poder, repito, devenía de que desempeñaban un cargo y habían tenido un nombramiento para ello, esa era la legitimidad, el nombramiento, y en cambio la autoritas, cuya legitimidad era la personal de la propia autoridad que da esa sabiduría. Y los dos tenían su función. Podríamos decir que la gestión cotidiana se desempeñaba por los que tenían potestas, pero aquellos que tenían autoritas eran como un poder silencioso que cuando se le pedía opinión lo daban y que podían influir en la sociedad. No era un poder vinculante, pero era un poder que era tenido en la práctica, dependiendo de la época del Imperio Romano, porque el Imperio Romano hubo de todo, pero esta especie de caminar sobre dos patas, potestas y autoritas,
lejos de intentar unificarlos, como se hizo en la antigua Grecia, los romanos intentaron coordinarlos de alguna forma, aunque siendo ámbitos claramente diferenciados. Cuando ha ido pasando el tiempo, que nos encontramos que todo lo que tiene que ver con la autoridad se ha ido olvidando. Es decir, poco a poco, en esa división que hace el Imperio Romano entre potestas y autoritas, la autoridad poco a poco se va olvidando, va quedando metida en un cajón y va quedando en el olvido. ¿Y qué es lo que prima ahora, en el momento en el que estamos totalmente metidos en este siglo XXI? Pues que la gestión pública, la política, la gestión de la cosa pública, todo está desde el prisma de la potestas. Personas que sí tienen la autoridad, entre comillas, que le da el cargo, pero no suelen tener, es muy rara avis, ¿no? Que haya personas que tengan esa autoritas, esa integridad, ese respeto, ese carisma, ¿no? Que viene de la sabiduría. Eso, desgraciadamente, Aurelio, ha saltado por los aires. Mientras hablaba, recordaba una conversación que tuve con Azaret Castellanos, que es una neurocientífica que últimamente va ganando más predicamento entre la gente por las redes y demás. Y ella hablaba algo curioso que logra la neurociencia. Cuanto más investigan cómo funciona el cuerpo humano, se ve la comunicación que hay entre el cerebro y el resto de los organismos, pero en una comunicación de ida y vuelta permanente, absolutamente. Y esto daba una visión de integración más que de estamentos superiores e inferiores. Hay una integración, yo creo que es el camino, ojalá los investigadores sigan por allí, para trasladar este modelo que ellos encuentran, que ha estado siempre, obviamente, vive en nosotros, a otros planos, ¿no? Y ojalá llegara a esos estamentos ya de administración de la red pública. Pero hay algo interesante porque creo que el punto crucial en la historia, has citado a los filósofos griegos, los romanos en su organización interna, pero llega Maquiavelo. Y Maquiavelo dice, em, la virtud moral como que la ignora. Hay que hacer lo útil, lo útil. Y ahí es como que hay un punto de quiebre justamente en la forma en que se dispone el poder, la administración de un pueblo, porque ya no hablamos de valores, ya no hablamos de moral, ya no hablamos de ética, no hablamos, sino de utilidad. Y esto creo que, bueno, llega hasta los tiempos modernos, ¿no? Los que vivimos. Y claro, lo útil para todos, lo útil para quién, el fin justifica los medios. Ahí es donde se pierde absolutamente el faro de la sociedad que miraba a la sabiduría. Y claro, nos encontramos donde estamos. ¿Hay alguna forma de volver a equilibrar esto? Es decir, la historia fue en un sentido y luego toma otro rumbo. ¿Podemos retomarlo adecuadamente? Me estoy anticipando un poco al final de la charla, pero Mm. ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, Aurelio, hay que tener en cuenta que esos postulados que hemos repasado de la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? Que también ha estado presente en algunas otras culturas antiguas, han sido postulados ideales. Realmente, Claro. ese gobierno de los sabios nunca se ha llegado a plasmar, Mm, nunca. mm, Pero por lo menos se hablaba de ellos. Es decir, ujú, por lo menos había personas serias en la comunidad que lo planteaban como una alternativa mm, hacia la que deberíamos avanzar. En el Imperio Romano esto va ya resquebrajándose de la forma que hemos compartido y efectivamente, si en la actualidad ya eso está totalmente en el olvido, en esa derivación hacia el olvido hay un punto que se suele fijar como clave. eh, Hay que entenderlo como una especie de metáfora, ¿no? Pero mm, efectivamente ese hito, ese punto clave es la obra de Maquiavelo. La mm, obra de Maquiavelo viene a reflejar, en definitiva, hasta dónde había llegado la perversión de aquellos ideales iniciales en un momento concreto que abre poco a poco, después de Maquiavelo, lógicamente, a lo que es la época moderna, a lo que es la edad contemporánea. ujú, En Maquiavelo, tú has dicho muy bien lo que señala, ni más ni menos, que aquí lo importante es lo útil. Y claro, ¿lo útil para quién?
fundamentalmente para mí, es decir, lo que es útil para mí, con lo que la teórica sabiduría se pone al servicio del mí mismo, con lo cual ya obviamente deja de ser sabiduría, no es algo que esté al servicio de la vida, sino para mi conveniencia, normalmente y cada vez más mi conveniencia económica, mi conveniencia mercantilizada, y útil también para el poderoso, desde donde viene precisamente la denominada razón de Estado, ¿no? Hay que actuar con visión de Estado. Y claro, esa visión de Estado es enormemente subjetiva. Lo mismo vale para un roto que para un descosido, y a lo largo de los siglos pues, ha estado claro la cantidad de desmanes que se hacen y se siguen haciendo por esa denominada razón de Estado. Y desde luego el pensamiento de Maquiavelo queda perfectamente reflejado en ese consejo que da al príncipe, ¿no? Que da al gobernante y que creo que todos conocemos. Oye, que lo importante no es que la gente te quiera, lo importante es que la gente te tema. Ya está todo dicho ahí, ¿no? Desde luego un gobierno sabio, un príncipe sabio, va a tener sobre todo y fundamentalmente en valor el cariño de las personas, pero el cariño de la persona no por su ego, sino porque al llevar a cabo una acción sabia, será una acción justa que se gana el respeto y se gana el cariño de la gente. Sin embargo, Maquiavelo, dándole la vuelta al calcetín al que tú hacías referencia, pues nos lleva, no, lo importante es que te teman. Claro, ahí es donde ya la utilidad para mí mismo y la razón de Estado priman hasta el punto de que además si esto hay que imponerlo con violencia, pues se impone con violencia porque eso, en lugar de ir en detrimento del gobernante, va a favor del gobernante porque lo asienta más en esa potestad, lo asienta más en ese cargo. Maquiavelo, por tanto, como hito metafórico, marca muy bien ese devenir hasta el momento actual. Y cuando nos planteamos lo que sucede en el presente se mezclan dos cosas, Aurelio, a mi modesto entender. Por un lado, la política, el entramado político institucional, las instituciones, la democracia parlamentaria, los partidos políticos, la manera de funcionar los partidos políticos, de seleccionar, entre comillas, líderes, la propia forma en la que se desarrolla la política, los programas electorales, las campañas electorales, la dinámica después de la campaña electoral, donde lo que se ha dicho en campaña ya no cuenta para el resto de lo que son las legislaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos entrar en muchísimos detalles. Todo eso configura, y no es algo de un país, es algo general, eso configura una absoluta perversión de la política. La política hoy no tiene nada que ver con la vocación de servicio público. Yo no digo que no haya en política en todos los países personas que tienen esa vocación, pero desde luego los puestos de gobierno de verdad, los puestos que de verdad son de liderazgo desde el punto de vista político, no hablo de un alcalde de un pueblo pequeño, ¿no? Para entendernos, ¿no? Hablo de los puestos altos de responsabilidad del gobierno público, del gobierno del Estado, etcétera, no está en manos para nada de personas que tengan ningún tipo de autoridad, sino que están en manos incluso de personas que, dicho de una forma descarnada pero clara, el bien común no les interesa. A ellos lo que les interesa fundamentalmente es el mantenimiento en el cargo, el mantenimiento en el puesto, sus propios intereses, como mucho los intereses de su partido, como mucho. Y ya estoy siendo generoso si tienen en cuenta los intereses de su partido. Lo suelen enfocar en sus propios intereses personales. La política se convierte en una carrera, se convierte en una profesión en la que tienen que estar siempre, en la que intentan de una forma u otra tomar decisiones pensando precisamente en el mantenimiento en el poder, en el mantenimiento en el privilegio, en el mantenimiento en el cargo, ¿no? Lo que también en muchos sitios, no solamente en España, se ha llamado la casta, ¿no? La pertenencia a una determinada casta. En definitiva, esa política, lo que hoy conocemos como política, el núcleo duro de la política, que es la vocación de servicio público, la vocación hacia la comunidad y a la polis, ha saltado por los aires, y cuando analizamos los estamentos de poder en los distintos países, los verdaderos estamentos de poder, nos encontramos una gran podedumbre, nos encontramos incluso una gran corrupción, tenemos que llamarlo así, porque cuando alguien accede a un cargo público y lo hace pensando más en sus intereses que en los intereses de la ciudadanía, eso ya es corrupción per se, de la que vienen después, sin duda ninguna, otras corruptelas.
Y junto a esta reflexión, no puedo dejar de poner sobre la mesa, Aurelio, otra reflexión, que para colmo, a estos que estoy, entre comillas, criticando, pero no lo estoy haciendo de verdad como descalificándolo, creo, vamos, estoy intentando ser muy descriptivo, muy aséptico en la descripción, a estos que acabo de describir, para colmo, aquello que realmente está en su mano es muy pequeño, porque el entramado político institucional está dentro de un sistema socioeconómico donde lo que de verdad prima es el sistema socioeconómico y aquellos que dominan el sistema socioeconómico, que no están en política, pero que están por encima de la política, aunque no los veamos, aunque en muchos casos sean personajes que conocemos de referencia o simplemente que no conocemos, y que dominando el sistema socioeconómico, este sistema socioeconómico global, especulativo, que ya abarca todo el planeta, que funciona a las 24 horas del día, que invierte, desinvierte, localiza empresa, deslocaliza empresa, y que mueve unas montañas de dinero a través de las grandes corporaciones multinacionales, que supera con mucho a lo que pueden realizar los estados. Todo este entramado del sistema socioeconómico hace que el verdadero poder no esté en estos que se han corrompido en el contexto de la política, sino que esté por encima. Y los que están en política no pasan de ser una especie de marioneta que dan la cara hacia la ciudadanía, son como los que aparecen en la pantalla, pero detrás, en la tramoya, se mueven los hilos de los que verdaderamente detentan el poder a nivel global. Uh-huh. Hay dos cuestiones que se van deslizando. Por un lado, el tema de la cosa pública, ¿no? Y por otro lado, el bien común, que lo has citado. Al fin y al cabo, uno hace al otro. El tema de la red pública, aprendemos, se educa en esta idea de la cosa que pertenece a todos, por eso es público, porque si pienso en hechos cotidianos, por ejemplo, en la calle, eh, lo público es de nadie, paradójicamente. Y si no, es muy mío, con lo cual no es de todos. Deja de ser algo en común. ¿Habría alguna forma de volver la mirada hacia la cosa pública desde, y ya hablo desde el foco de la sabiduría, ¿no? Lo de todos es de todos, no es tuyo o mío o de un grupo, es de todos. En algunos grupos, digamos, algunos pueblos, algunas sociedades, hay más conciencia de esto, de la red pública. Creo que los latinos somos menos aficionados a creernos esto de lo público. ¿Cómo volvemos la mirada a la red pública? Cuando observamos sociedades que podemos llamar en la prepotencia, ¿no? En nuestra prepotencia, podemos denominar más primitivas, nos encontramos que todo lo que tú has definido, esa res pública y esa percepción de que lo público es de todo, pero no ya como propiedad, sino como responsabilidad, que es lo importante, como responsabilidad, Ahí está. en estas sociedades, entre comillas, más primitivas, curiosamente se encuentra más presente que en las sociedades, entre comillas, más desarrolladas. Te pongo un ejemplo que ha sido una experiencia personal en aquella época, hace ya muchos años, en los que yo estuve en la actividad política. Uh-huh. Yo recuerdo los años, hace ya mucho, dejé todo aquello a partir del año 2009, dejé todo aquello, ha llovido mucho, pero yo recuerdo cuando era vicealcalde de Sevilla, una ciudad grande, ¿no? Una de las responsabilidades que tenía en la vicealcaldía era el urbanismo y por tanto el espacio urbano. Y yo no dejaba de sorprenderme, Aurelio, con la cantidad de colectivos, de asociaciones de vecinos que nos pedían que los espacios públicos que había en su barrio fueran acotados. El empeño que tenían en que los espacios públicos se le pusieran barreras.
se le pusieran sistemas de entrada y salida para que solamente pudiera ser disfrutado por aquellos que vivían en las viviendas de ese espacio público, ¿no? Y claro, uno, desde un punto de vista urbano, no se hace una plaza para los que viven alrededor de la plaza y que te piden a continuación que la plaza se cierre, salvo para ellos que sí la disfruten, ¿no? A mí eso me hizo reflexionar mucho, Aurelio, me hizo reflexionar mucho sobre el tipo de sociedad que hemos configurado. Y este tipo de sociedad es que ciertamente lo público parece que hemos perdido la noción al respecto, porque incluso cuando una cosa es pública es mía, pero no es del otro. Vamos a ver, si es público, no es tuyo. Está, por supuesto, a tu disposición, está a tu disfrute, pero no es algo tuyo que tú puedas vallar, es que yo soy el vecino que vive más cerca y por tanto yo soy el que tiene derecho a ello. Esto es una anécdota real como la vida misma y que creo que nos debe invitar a reflexionar. Otra anécdota que se está dando en el momento presente en muchos países. El espacio público se plasma en una serie de políticas, de programas, de actuaciones que benefician a diferentes colectivos, todos ellos con derecho posiblemente a tener ese tipo de programas y de iniciativas. Personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que están en situaciones de exclusión y para los que lo público tiene que dar programas de apoyo desde el punto de vista social, por poner un ejemplo. Estamos hablando de personas jóvenes, por poner otro ejemplo, que desde el punto de vista de lo público debe haber una especial dedicación a posibilitar que estas personas tengan educación y que tengan los resortes para poderse emancipar y para poderse integrar en la vida social y en la vida económica, por poner otro ejemplo. Y esto, evidentemente, la gestión de lo público, la gestión de la cosa pública debe tenerlo presente. Pero están también las personas que ya están en eso que hemos denominado tercera edad, que ya han desarrollado su actividad laboral y que han entrado en el ámbito del júbilo, en el ámbito de la jubilación, en el ámbito de los jubilados. Bien, cada uno de estos espacios son espacios que son vasos comunicantes entre sí. Lo que tienen detrás son unos mismos principios de solidaridad, de justicia social. Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Basta con echarle un vistazo a los medios de comunicación y al denominado debate político, que se enfrenta lo uno con lo otro. Es decir, si a los pensionistas se le actualiza la pensión por el IPC para que mantengan el poder adquisitivo, aparecen voces en la política y en los medios de comunicación que dicen, es que si se le da dinero a los pensionistas no va a haber para los jóvenes. Pero es que si se le da a los jóvenes no va a haber para los excluidos sociales. Pero si se le da a los excluidos sociales, entonces los pensionistas, con lo que son derechos básicos de solidaridad y de justicia social, en lugar de enfocarlos holísticamente y gestionarlos como un mismo todo con relación de vasos comunicantes, se enfrentan y se confrontan entre sí. Creo que estos ejemplos ponen en evidencia que lo público como concepto, lo público como ideal y lo público como práctica es algo que tenemos que reconocer que se ha ido no ya devaluando, porque ese no sería el término correcto, se ha ido olvidando. Es decir, hoy cuando hablamos de lo público, nos tendríamos, como tú y yo estamos haciendo aquí, nos tendríamos que sentar a reflexionar. Exactamente, cuando hablamos de lo público, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando y a dónde nos está llevando? Lo público es una aspiración, yo diría que es la aspiración natural del ser humano. La aspiración natural del ser humano no es lo que nos han enseñado de la propiedad particular, de la propiedad privada, y uno que acumula mucho y a los demás que les den. Eso no es natural, eso no es la humanidad, entre comillas. Eso es otra cosa que no le hemos puesto nombre, pero no tiene que ver con la humanidad. Eso es la deshumanización. Sin embargo, es lo que prima, ¿no? Esa propiedad privada en donde yo soy muy importante y donde yo tengo derecho a acumular y a los demás que les den. Y claro, con esa perspectiva absolutamente apropiadora de todo, con esa perspectiva del servicio a mí mismo y al mí mismo y como mucho a los míos, ¿no? A mi familia y a mi grupo de amigos y de lo demás me olvido, cuando esto va instalando, ¿no? en las personas, lo público es que simple y llanamente entra
en una profunda crisis. Lo público es que está simplemente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, es decir, está gravísimamente enferma porque incluso la noción de lo público la hemos perdido. Ya no sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Y desde luego, lo público, además de la propiedad, que es de todos y por tanto es de nadie, pero está para el disfrute de todos, conlleva, y esto es fundamental, responsabilidad. Una responsabilidad que también debería ser natural. Lo que es de todos me importa. No, como es de todo me da igual, ¿no? Como es de todos es mío y por tanto me importa. Y tengo hacia ello una responsabilidad. Un espacio público tengo la responsabilidad de mantenerlo limpio, pongamos por caso, y no tirar papeles a suelo ni tirar suciedad, por poner un ejemplo muy evidente, ¿no? Al mobiliario urbano debo cuidarlo, a esos bancos, a esas farolas, debo cuidarlo como si fueran míos, porque es que son míos siendo público, ¿no? Pero como hemos puesto la barrera de lo privado, hemos puesto la barrera de lo particular, todo se desmerece y ya te digo, lo público está metido claramente en la UCI, en grave riesgo de muerte en el hospital de la política actual. Mientras vas hablando se aparecen imágenes, ¿no? De qué bien cuidamos lo público. Claro, y lo mencionaba antes, de mi parte, el bien común, que también lo ha citado. En el bien común subyace la acción cooperativa, la cooperación, eh, porque así como yo puedo cooperar contigo, en el momento que yo lo necesite, tú cooperarás conmigo. Hemos llegado como humanidad, como especie, a estos tiempos justamente porque hubo seres muy cooperativos, tremendamente cooperativos. A pesar de algunas teorías del pasado que querían hablar de competición. Sin embargo, el espíritu competitivo está marcadamente puesto a fuego todavía en esta sociedad, donde lo cooperativo ha dejado de ser apreciado como piedra basal de la misma estructura social. Desde la sabiduría, Emilio, ¿cómo deberíamos mirar a la cooperación, al cooperativismo sacado de cualquier connotación, simplemente por el hecho de ser una actitud, un comportamiento de nosotros, los seres humanos? El núcleo duro de la cooperación entre personas eh, creo que está muy claro. El fruto de la cooperación siempre es mayor que el fruto que puede dar uno individualmente. Esa es la base de la cooperación. Por tanto, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de discernimiento, estamos hablando de sentido común. El darte cuenta que tu fuerza unida a la fuerza de otro, tu inteligencia unida a la inteligencia de otro, tu mano unida a la mano de otro, da más fruto que tu mano sola y que se pueden construir y se pueden crear cosas que uno solo nunca podría construir ni podría crear. Es decir, por tanto, la cooperación, aunque tenga que ver con el corazón, con la sensibilidad, con la compasión, con la justicia social, pero además la cooperación tiene un componente muy importante de inteligencia, de tener un mínimo de sentido común y un cierto discernimiento. Oye, que lo que podemos hacer cooperando es mucho más que desde luego peleándonos entre nosotros, compitiendo, oyendo cada uno por un lado. Esto que es elemental también parece que hoy ha caído en el olvido. Hoy se prima mucho más la competencia que la cooperación, el individualismo que lo que es la acción social. Hay como metido una especie de virus, como si fuera un implante que se ha metido en el tejido social, donde la cooperación, la solidaridad, esa acción común que está dirigida al bien común, todo ello ha ido perdiendo valor en pro y a favor de otra serie de cosas que aportan mucho menos al conjunto social. Igualmente, el olvido de la cooperación con todo lo que conlleva, unido a las reflexiones que venimos haciendo, Aurelio, también hace que, curiosamente,
En la medida en que la sociedad se va como troceando en grupos de intereses y el interés particular de cada uno y de los suyos, en lugar de lo que es el bien común en su globalidad, vamos como partiendo en trozos, vamos como haciendo compartimentos estancos que además compiten entre sí, que se miran con recelo, que incluso tienen una tendencia al alejamiento y a la protección los unos de los otros. Con todo esto, cuando se va instalando entre nosotros, ¿qué va sucediendo? Que vamos configurando una sociedad muy compleja, Mm. una sociedad enormemente compleja. La sociedad en sí, que los sabios nos han descrito, son sociedades simples, simples en el sentido no de que no tengan valores profundos, sino que son sencillas en su funcionamiento. Yo estoy convencido que si por arte de Billoque, ¿no? Haciendo una película de ciencia ficción, Mm. al gobierno de algún país en estos momentos llegara un sabio de verdad, ese sabio lo primero que haría, yo creo que lo primero que haría es podar las estructuras públicas, Mm. porque esas estructuras públicas realmente no son estructuras públicas, sino que son como contaminaciones, parches de contaminación que para privilegios de unos pocos se han ido adhiriendo al entramado público y configuran finalmente un entramado público tremendo, tremendo, en donde todo es una maraña inmensa y que cuando escarba de lo que se trata es de que una serie de personas con un número creciente desde el punto de vista de que hay muchos puestos, de que hay muchos cargos, de que hay muchas potestas, ¿no? Mm. Debido a lo tremendo del entramado, pues tengan su puesto de trabajo, entre comillas, tengan sus privilegios, tengan su sueldo. Creo que un buen ejemplo es si analizamos, por ejemplo, el caso español, ¿no? Cuando de tener gobiernos de mayoría absoluta de un partido se pasa a gobiernos de coalición de partidos, claro, pues los gobiernos de coalición significa que la tarta hay que repartirla entre más gente. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues se complica más la maraña pública, ¿no? Son los 22 ministerios, ¿no? Que llegó a tener y sigue teniendo en el nuevo gobierno, ¿no? El gobierno español, los 22 ministerios con miles de cargos públicos, todo muy confuso, todo una gran maraña, denominaciones entrebuscadas, porque ¿cómo le damos nombre a tantos ministerios? ¿Cómo no los arreglamos? Todo muy confuso, todo muy complicado. Desde un punto de vista de sabiduría, desde un punto de vista de cooperación, todo sería mucho más sencillo, la sencillez frente a lo complicado. Una de las características de esta sociedad rara en la que nos encontramos, de esta sociedad auténticamente distópica, es que lo sencillo se transforma en complicado. Y todo ello, por supuesto, que podría ser vuelto atrás, es decir, podríamos de alguna forma limpiar este entramado, podríamos de alguna forma recuperar los valores, recuperar los principios, darle valor a lo público en el sentido verdadero del término, darle valor a la cooperación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que seríamos ingenuos, Aurelio, en caso de que creyéramos que esto tiene algo de factibilidad. Es decir, como idea, como posibilidad teórica, ahí está. Como posibilidad real, el entramado que se ha ido montando poco a poco es tan colosal, tiene tal tamaño, yo Ujú. lo veo como una enorme bola de nieve que además está cayendo por la ladera de la montaña a una gran velocidad, a una velocidad cada vez mayor, y que como le pasa a las bolas de nieve que van cayendo por la montaña con nieve, cada vez es mayor, cada vez es más grande. Y claro, cuando la observamos podemos decir, oye, esto podría ser de otra forma. Y no sería en absoluto difícil, todo lo contrario, es sencillo, porque son unos valores y son unos principios bastante sencillos, de bastante sentido común. Estamos hablando de cosas que en cuanto que se le dedica un poquito de sentido común y de discernimiento, todos, entre comillas, podríamos estar de acuerdo. Pero el entramado, la maraña y la velocidad que ha adquirido esa bola de nieve en su desenvolvimiento hace que todo esto, bueno, pues sea interesante desde el punto de vista de la conciencia propia, es decir, creo que esto no lo debemos olvidar. Una cosa es que pase lo que pase, pero oye, otra cosa es como yo veo las cosas y el que yo no pueda incidir en esa maraña, en esa bola de nieve, no quita que yo la vea de otra forma y que yo en mi práctica de vida cotidiana puedo y debo hacer, llevar una vida distinta. Y por ejemplo, yo sí puedo hacer que lo público en mi vida tenga un papel real y puedo hacer que la cooperación en mi vida tenga una función real. No puedo incidir en esa bola de nieve, pero yo en mi vida sí puedo incidir. Y también tú y yo hemos hablado que a través de esa conciencia individual
pues le aportamos energía a una conciencia colectiva que yo estoy convencido que en algún momento tendrá la masa crítica suficiente como para que demos paso, hagamos la transición a algo nuevo. Pero en el momento actual, Aurelio, no se trata de ser derrotista, no se trata de ser tampoco de caer en el victimismo, porque al final todos tenemos parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que la cooperación no está por ningún sitio, la política está llena de palabras huecas, de mensajes huecos, que después no tienen ninguna realidad, ninguna plasmación práctica real, y todo esto en un contexto donde todo es muy complicado, donde todo va muy rápido, y donde aquellos que están arriba no solamente no intentan moderar el ritmo, sino todo lo contrario, intentan que el estrés sea cada vez mayor, que la velocidad sea cada vez mayor, porque es la mejor forma de, yendo muy rápido, no saber a dónde va. Me gustaría repasar contigo esa dinámica que se puede ver entre quienes han creado la Matrix, por decirlo de alguna manera, los revolucionarios, que los combaten o quieren combatir, y aquellos que deciden, que es lo último que acabas de decir, que ni lo uno ni lo otro, que es mejor de seguir un camino espiritual, más cerca del misticismo, y que es indiferente a esta polaridad precedente, ¿no? La fuerza política del misticismo casi que podría sustentarse en la indiferencia. ¿Cómo lo explicarías? En primer lugar, con relación a la revolución, cuando analizamos los procesos revolucionarios que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre lo ha habido, y en la época contemporánea también, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos siempre, Aurelio, la misma historia. Nos encontramos, lo resumió muy bien Lampedusa en su obra El gato pardo, Mm. una obra que es de mitad del siglo XX, pero que él sitúa, la novela, está situada en la Italia de la segunda parte del siglo XIX, en la Italia garibaldiana, ¿no? Donde se está produciendo ni más ni menos que la revolución de Garibaldi. Y hay dos nobles, familiares además entre ellos, que mantienen un coloquio entre sí. Y uno de los nobles le muestra al otro su preocupación por Mm. lo que está pasando y esta revolución va a poder con nosotros, ¿no? Con nuestro poder, con nuestros privilegios, etcétera, etcétera. Y el otro noble lo llamaba la tranquilidad. Tranquilízate, tranquilízate. Es bueno que las cosas cambien para que todo siga igual. Es bueno que las cosas cambien para que todo siga igual. Cuando analizamos las denominadas revoluciones, me da igual que sea la francesa, me da igual que sea la rusa, ¿qué es lo que vemos? Que pasado un tiempo no ha habido cambios sustantivos, no ha habido cambios reales en la sociedad. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación. Ha habido algunos intentos de retoqueteo de algunas estructuras, de algunas instituciones, se cambian los discursos, las palabras huecas, se cambian unas por la otra. Ahora yo utilizo más tal palabra, ahora vamos a utilizar otra más, pero se utilizan simplemente como mera publicidad, como mera propaganda, vacía de contenido. Las revoluciones siempre nos han traído también la traición. Es decir, la traición desde el punto de vista de que todas las revoluciones han tenido personas honestas que de corazón han creído en los valores revolucionarios y que en la medida en que la revolución se va gestando y va adquiriendo cierto éxito, son traicionados por otros que se van sumando a la revolución, pero no se van sumando a la revolución por valores revolucionarios, sino buscando sus intereses y buscando sus privilegios. A los que les cueste más trabajo de entender esto, esa maravillosa película, Braveheart, Corazón Salvaje, Mm. interpretada por Mel Gibson, que él interpreta a William Wallace, ¿no? El que se llama el libertador de Escocia. Bueno, la historia de William Wallace, la revolución que pone en marcha para expulsar de Escocia a los ingleses, la película narra maravillosamente todo lo que aquí estamos compartiendo. Finalmente, Williams y las personas que tienen más corazón y más nobleza son traicionados por los que se van sumando al movimiento, pero viendo el momento de conseguir sus propios intereses, finalmente terminan vendiéndolo a los ingleses. Y bueno, y cuando analizamos la historia, eso es un acontecimiento real, aquel movimiento revolucionario encabezado por William Wallace, la verdad es que nada cambió. Nada cambió desde el punto de vista de la dinámica social.
Con lo que las revoluciones, ha habido muchas, están ahí en nuestra disposición para que la podamos estudiar y las conclusiones son bastante obvias. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la revolución? Las personas que honestamente la impulsan. William Wallace, por ejemplo. Y aquí tenemos que hablar ya de algo que no es solamente la apariencia del ser humano, sino que es la esencia del ser humano, la dimensión álmico y espiritual. Desde luego, aquellas personas que se incorporan a un movimiento revolucionario pensando de verdad en los demás, en servicio a la sociedad, etcétera, etcétera, eso gana enteros, ese alma gana entero en su evolución en autoconsciencia. Eso no lo debemos olvidar. Dicho esto, y dándonos cuenta que desde el punto de vista de la transformación social, no para algunas personas en concreto, sino desde el punto de vista de la transformación social, las revoluciones no han cambiado realmente, no han transformado realmente la sociedad, la transformación hay que plantearla en otros términos. Y desde luego podemos buscar muchas maneras de describirlo, pero lo describió de una forma magistral un gran maestro y podemos acudir a sus palabras. Me refiero a Mahatma Gandhi, al gran Gandhi. Gandhi habló con claridad, ojos nuevos para un mundo nuevo. Se necesitan ojos nuevos. Mientras que no haya ojos nuevos, es imposible que salga nada nuevo. Ya de hecho, Cristo Jesús hace mucho tiempo nos dijo, el vino nuevo necesita odres nuevos, no puede ser a través de odres viejos. Entonces, desde lo viejo no se puede construir lo nuevo. Necesitamos ojos nuevos. Y esos ojos nuevos no vienen de fuera. Esos ojos nuevos son nuestros. Como dice ese gran poeta castellano Raúl Rodríguez, el cambio es una ventana que se abre desde el interior. Desde el interior. El cambio no puede venir desde fuera. Con lo que si hay algo en mí que me llama a una transformación de la sociedad, eso tiene que empezar por mi propia autotransformación. Y el camino místico verdadero es un camino de la no indiferencia, es un camino del compromiso social. El misticismo, la espiritualidad, la conciencia tiene una dimensión interior, pero también tiene una dimensión exterior y ambas tienen que estar en equilibrio. Es como una mesa de tres patas, lo interior, lo exterior y el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Y es fundamental. Una persona que se cierra en sí misma no es verdad que sea espiritual. Podrá tener otros calificativos, pero espiritual no es, porque la espiritualidad conlleva una mirada hacia uno, pero también un compromiso hacia afuera. Una persona espiritual es compasiva, una persona espiritual obligadamente, si lo es sensible. Y ante el dolor, el sufrimiento, no solamente de los seres humanos, sino de todas las formas de vida, no cae en la indiferencia y a partir de ahí se moviliza. Pero claro, se moviliza sabiendo que no se trata de toquetear las estructuras, porque si toqueteamos las estructuras es más de lo mismo, es darle vuelta a los odres viejos y siempre van a ser odres viejos, es seguir con los ojos viejos. Y de los ojos viejos no va a salir nada nuevo. Hace falta una labor, primero, de autotransformación personal. Esa autotransformación personal, ir cogiéndonos de la mano a otras personas que están también en su propio proceso de autotransformación personal e ir formando un colectivo que se está formando actualmente en la humanidad, aunque no nos demos cuenta, un colectivo de personas que lo mismo no se conocen entre sí, pero la ventaja de la conciencia es que no sabe de distancias físicas, se mueve por otros parámetros distintos y que sin saberlo siquiera vamos caminando de la mano. Yo en mi modesto proceso de transformación, tú en tu modesto proceso de transformación, tú a tu ritmo, yo a mi ritmo, pero todos con la voluntad de ser nuestra mejor versión y sabiendo que siendo nuestra mejor versión estamos poniendo los cimientos para algo nuevo que surgirá cuando corresponda, surgirá dentro de los ciclos, siempre hay ciclos, las cosas evidentemente nada es imperecedero, todo es impermanente, los ciclos empiezan, los ciclos se desarrollan y los ciclos terminan y la confianza que debemos tener es que en esa labor de autotransformación personal, de la mano colectivamente con los que también tienen esa práctica dirigida a ir teniendo ojos nuevos, vamos creando los mimbres, vamos creando las hechuras para que en un momento determinado la nueva realidad, la nueva humanidad, como también se denomina, pueda ser algo que se dé, algo que en la práctica sea una realidad.
Así que cuando hablamos de misticismo, cuando hablamos de espiritualidad, aquel que de alguna forma crea o practique una espiritualidad basada en alejarte de lo público, en alejarte de la sociedad, eso como mucho, es admisible, Aurelio, provisionalmente. Es decir, se puede entender que alguien en un momento determinado diga, yo necesito ahora un retiro, ¿eh? Necesito ahora encontrarme conmigo mismo, necesito un retiro, necesito también, podríamos denominarlo, un respiro, ¿verdad? Necesito un retiro, necesito un respiro, pero claro, es un retiro o un respiro para volver, no para que te quedes ahí ya abstraído, ¿no? Porque eso no va a ir ni a favor, por supuesto, de la sociedad, pero es que no va a ir a favor de la persona. La persona que va por esos derroteros finalmente va cayendo en el egoísmo y en el egocentrismo. Y sí, es un egoísmo y un egocentrismo que se reviste de espiritualidad, pero quizás el egoísmo y el egocentrismo que se revisten de espiritualidad es el más peligroso de todo. Me llama la atención que muchos que están en el campo de la espiritualidad, digo, muchos, tal vez me equivoco, algunos, mejor, eh, proclaman la unidad de todo, pero se comportan de una manera egoica y fragmentada, ¿no? Pero también recordaba, mientras comentabas, Emilio, hace poco hablé con Mario Sabán, que es un filósofo, psicólogo y maestro de la Cábala, eh, que me dijo que aquellos que quieran conservar estructuras y tradiciones operan contra la realidad dinámica del universo. Y eso me quedó ahí dando vueltas, porque, claro, más allá del tema romántico, digamos, que a algunos le puedan dar a la espiritualidad, hay que verlo desde, a ver, si se puede, con esa conciencia universal, ¿no? ¿Cuál es el derrotero de la dinámica propia del universo? Y evidentemente, ni estructuras ni tradiciones. Cambio. Eh, el movimiento es la regla del universo. Me parece bastante obvio. Es decir, basta acercarse a cualquier mínimo manual de astrofísica y nos dice que el universo está en expansión, que se está expandiendo a una velocidad muy superior a la de la luz, porque la luz no se puede superar su velocidad dentro del universo, de acuerdo con las enseñanzas de Einstein, ¿verdad? Pero el universo como tal sí se expande a una velocidad mayor que la de la luz. Es decir, el movimiento es una característica del universo y, por tanto, de la vida y de la existencia. También los ciclos, es decir, ese movimiento no es un movimiento, entre comillas, azaroso, desordenado, sino que hay ciclos. Los movimientos de los astros, ¿no? Los movimientos de las estrellas en el contexto de cada galaxia, los planetas con relación a las estrellas que son el capitán de su sistema solar, nos habla con claridad de movimientos y nos habla con claridad de ciclos. Y ese movimiento y esos ciclos llevan efectivamente a que todo es impermanente. De hecho, ese término maya, que se suele traducir de una palabra sánscrita, que se suele traducir como ilusión, la realidad no es ilusión, es impermanencia. Es decir, la ilusión derivada no de la ficción, sino la ilusión derivada de la impermanencia. Es que esto es impermanente, ¿no? No te aferres a algo que es impermanente. Busca lo permanente que puede haber, que tiene que ver con la esencia, por ejemplo, en el ser humano, con aquello que no muere con la vida física, ¿no? Entonces, la vida entera está en movimiento y está en un continuo devenir de ciclos. Hay una palabra preciosa que hemos ido olvidando su auténtico contenido, que es necesidad. Decían los antiguos, el universo es una necesidad. Necesidad es no cessare, no cessare, lo que no cesa, lo incesante, ¿no? El universo, la vida es incesante. Ayer leía un artículo en una revista de astrofísica donde el agujero negro inmenso, se llama Sagitario A, que está en el centro de la galaxia en la que está nuestro planeta, en el centro de la Vía Láctea, más de 200.000 millones de estrellas, una de ellas la estrella que nosotros llamamos Sol y en torno a la cual giran lo que nosotros eufemísticamente llamamos nuestro planeta. Pues bien,
ese agujero negro que está en el centro, casi todas las galaxias tienen un gran agujero negro en su centro, se le llama Sagitario A, tiene una energía equivalente a 4,5 millones de soles, una auténtica barbaridad, y se ha descubierto que su velocidad, la velocidad sobre la que ese inmenso agujero negro gira sobre sí misma, no es constante, sino que ahora está aumentando. Y ese aumento la está acercando, la velocidad, la está acercando a lo que en astrofísica se llama nivel 1. El nivel 1 es la velocidad de la luz. Los estudios dicen que está en el 0,96 sobre el nivel 1 de la velocidad de la luz, con lo que está, fíjate Aurelio, creo que es una imagen muy bella para entender la dinámica en la que todo está y cómo nuestra vida tiene que estar precisamente ligada de alguna forma en armonía con lo dinámico, con lo evolutivo y no con lo que se estanca como le pasa a esta sociedad que está estancada y parece que no es capaz de dar de sí otra cosa que no sea dolor y sufrimiento. Ese agujero negro tan enorme que está en movimiento creciente, que se acerca ya a la velocidad de la luz en su giro sobre sí mismo, está deformando el espacio-tiempo en todo su entorno. Es decir, que en el centro de la galaxia en la que vivimos se está produciendo en estos momentos, y la astrofísica lo sabe, una deformación incluso del espacio-tiempo, es decir, de lo que son los parámetros que de alguna forma podríamos entender que son los más fijos del universo y de la existencia. Bueno, pues incluso eso puede deformarse, incluso eso puede cambiarse, incluso eso puede transformarse. Yo cuando leía esta información acerca de este agujero negro, más allá del interés científico, sacaba la reflexión, ¿no?, sobre mi propia vida, sobre la vida de cada uno. Oye, es que estamos en un universo, como tú has dicho muy bien, Aurelio, dinámico, evolutivo, y la vida es evolución. La vida es la necesidad, entre comillas, el no cechar, es algo incesante. Y sin embargo, en nosotros, cuando en lugar de alinearnos con lo que somos, porque yo estoy totalmente convencido que lo que somos, en su naturaleza divinal, en lo que San Juan de la Cruz denominó la divinal esencia que constituye nuestro verdadero ser, estamos en perfecta armonía con ese movimiento, con esos ciclos, con esa evolución. Pero cuando nos aferramos al pequeño yo, que es efímero, que es pasajero, eso que va a morir cuando llega la muerte física, cuando nos aferramos al pequeño yo, ¿qué sucede? Que nos estamos aferrando a algo que queremos que se mantenga, algo estático, ¿no? Lo que mucha gente quiere, es decir, que el Emilio de turno viva cuantos más años mejor. Oye, yo no digo que yo quiera morirme, ni mucho menos. Mira, el tiempo que dure este Emilio de turno en el que yo estoy encarnado, pues bienvenido sea. Pero yo no me aferro a este Emilio de turno, porque si me aferro a este Emilio de turno, ya estoy poniéndome a contramano de la dinámica evolutiva. Este Emilio de turno tiene su función, cumplirá su ciclo y cuando cumpla su ciclo, pues con toda normalidad desencarnamos para iniciar un ciclo distinto. Cuando nos ponemos en armonía y en sintonía con la vida, estamos en sintonía con el movimiento, con los ciclos, con todo lo que es esa dinámica a la que tú has hecho referencia. En cambio, cuando nos enfrascamos en el servicio a mí mismo, cuando nos aferramos a nuestro pequeño yo, esta sociedad, ¿no?, donde se aferra a lo material y no existe otra cosa que lo superficial y lo material, aunque no nos demos cuenta, nos estamos colocando a contramano por completo de la evolución. Y claro, frente a la evolución del universo, lo que podamos hacer en esta sociedad importa un bledo. Es decir, me aclaro mejor, es decir, la fuerza del universo es muy enormemente superior, incomparablemente superior a la fuerza anquilosadora que pueda tener esta sociedad. Así que una sociedad que sea anquilosa, pues ya sabe que lo espera. Lo que le espera saltará por los aires, porque antes o después la fuerza del universo hará que salte por los aires lo que se quiere anquilosar. Bueno, para finalizar, porque ya incluso esta conversación que estamos teniendo, Emilio, estamos cerca ya de la conclusión del 2023, y a manera de, no sé, de algo esperanzador, tienes optimismo porque eh, hay que rescatar el sentido de la vida, hay que rescatar el sentido de la paz y algo que te atañe a tu blog, ¿no? ¿Está llegando la hora del establecimiento del cielo en la tierra? Mm. Pregunto. Con, con relación a lo que es este final de ciclo anual, el inicio del nuevo ciclo anual, el 2024,
Te voy a poner una imagen muy gráfica que creo que es sencillo de entender. Ujú, Hay una línea, un vector, una trayectoria ujú, que está marcada por la Agenda 2030. ujú, La Agenda 2030, bueno, pues de alguna forma, más allá de las palabras vacías y huecas que contienen, que hay muchas, lo que hay detrás de la Agenda 2030 es el intento de configurar un nuevo orden mundial. ujú, Un nuevo orden mundial que es el que quieren esos que a través del sistema socioeconómico, a través del dominio del sistema socioeconómico, dominan también el entramado político institucional y los complejos tecnológicos y militares. Eso es lo que está detrás de la Agenda 2030. Y creo que cada vez está más a la vista y cada vez somos más conscientes de lo que quieren, de lo que desean en todos los sentidos. Se habla con razón de transhumanismo, se habla con razón de mundo virtual y de mundo artificial, se habla con razón de enfriamiento, de deshumanización, de alejamiento y de recelo entre los seres humanos. Es decir, todo lo que está detrás de esa Agenda 2030 está cada vez más a la vista. A partir de ahí, el error sería entrar en una dinámica de confrontación con la Agenda 2030, de cuestionamiento de la Agenda 2030. Vamos a ver, los que la han elaborado y los que están llevándola a cabo tienen muy claro dónde quieren ir, tienen muy claro el poder, tienen poder y fuerza como para implantarlo a nivel mundial, etcétera, etcétera. A partir de ahí, cuando pensamos en el momento presente y en el devenir del nuevo ciclo anual, yo creo que lo que tenemos que tener cada vez más presente es otra agenda. Ellos tienen la Agenda 2030. Pues bien, tú, yo, las personas que queremos vivir de otra manera, que en nuestro corazón y en nuestra alma palpita y late otra cosa, lo ujú. que tenemos que tener es la agenda que, por denominarlo de alguna manera, en el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica que dirijo, el proyecto de investigación, lo hemos llamado la Agenda 2033. Ellos tienen la 2030, pues nosotros la 2033. ¿Y la 2033 qué significa? Que está más allá de la 2030. Sí, Es sí. decir, la 2033 significa que sabemos lo que ellos quieren y sabiendo lo que ellos quieren, vamos por delante y configuramos nuestra propia agenda. Y es una agenda de conciencia, Aurelio, una agenda de conciencia que se basa en lo que ya hemos compartido y, por tanto, voy a repetir mínimamente, una práctica de vida individual, una práctica de vida coherente con lo que somos, cada uno en su esfera, cada uno en su día a día, cada uno en lo máximo que puedas, porque no podemos aspirar a transformarnos de un día a otro, pero cada uno, cada día, lo máximo que puedas, avanzando por ese camino. Y junto con lo que cada uno hace, una labor colectiva. Darnos cuenta que aunque no nos conozcamos, somos muchos y entre todos estamos configurando una nueva realidad. Y esa Agenda 2030 es la que nos debe llevar en lo personal a ser cada vez mejores personas, como decía don Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, y desde el punto de vista colectivo, ser cada vez más solidarios, más compasivos, no caer en la indiferencia, no caer en la artificialidad en la que se nos quiere meter, el poner sobre la mesa los valores humanos, los principios que todos sabemos que existen, que son principios universales, que están en la razón de ser de lo humano, no convertirnos en infrahumanos olvidando la parte imperecedera que todos tenemos y ahí aferrado solamente a lo perecedero que cada uno es. Esa Agenda 2033, esa Agenda 2033 es la que yo creo que entre todos tenemos que elaborar. Yo considero que el año 2024 que vamos a inaugurar es un año maravilloso para que nos centremos en conciencia. Ellos tienen muy claro su agenda, la 2030, pues nosotros vamos sabiendo eso y no peleándonos, sino trascendiendo, superándolo, es decir, yendo más allá, ¿no? No discutiendo, no gastando energías en la pelea con esa agenda, sino yendo más allá, que es la forma de trascenderla, configurar una Agenda 2033 que plasme en la realidad lo que, insisto, es que ya late en el corazón de muchas personas y brilla en el alma de muchas personas. Mira, estaba pensando, y esto ya es una confesión de la trastienda del trabajo que hace uno, digo, ¿qué título le voy a poner a este diálogo? Y ya me lo has dado. Vamos a ponerle Agenda 2033. ¿Qué te parece?
Me parece magnífico, me parece magnífico. Porque Aunque la lo que idea, estamos haciendo, más que definirla, es provocar a que la definamos, que es lo que tenemos que hacer. más que nada porque, fíjate, el puntapié inicial, y era el título original, ¿no? Era la función social de la sabiduría, en todo caso. Que, bueno, que tiene la sabiduría una dimensión ética y otra práctica, de la cual no hemos hablado mucho, si bien cosas sueltas. Pero me gusta el remate, me gusta la Agenda 2033 y se va a llamar así. Muy bien. Pues chapó, chapó, querido Aurelio. Mira por dónde, mira por dónde. Bueno, Emilio, nada, este, agradecerte como siempre, decirle a los amigos que, bueno, en el 2024, con la visión de la Agenda 2033, vas a estar acá en Valencia, el 13 de abril, en el Hotel Senator Parque Central. Bien. Y ya daremos información. Por lo pronto, nada, despedirnos, darte un gran abrazo a la distancia, que no es mucha, siempre estamos en conciencia uno cerca del otro y de los otros, y agradecerte y desearte lo mejor para esto. Me decían, no desees lo mejor para el otro, desea lo mejor en sentido mucho más trascendente, lo mejor de lo mejor. Un fuerte abrazo, Emilio. Pues que sí, así sea, querido Aurelio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y a los amigos que nos están mirando hasta este momento, nuestro agradecimiento como siempre por vuestra compañía y la promesa de otra entrevista aquí en Tú Mismo. Hasta entonces.